vamos a ver lo que son la exploración de los 12 pares craneales. Primer par craneal, nervio olfatorio. La exploración clínica consiste en determinar si el paciente percibe olores de sustancias conocidas como el café, jabón, chocolate, evitando sustancias irritantes como el alcohol y ácidos, en cada fosa nasal por separado, comprobando que ambas estén permeables y estando los ojos y la boca del paciente cerrados. Se solicitará al paciente si percibe algún olor y si la respuesta es positiva, que lo identifique. Conviene señalar que aunque no se identifique el olor, su apreciación es suficiente para descartar anosmia. La disfunción olfatoria puede deberse a un proceso local, nasal o neurógeno, tracto olfatorio. Por eso es importante descartar anomalías en la cavidad nasal. Segundo par craneal, nervio óptico. Su exploración se lleva a cabo mediante 4 procesos importantes. Una de ellas es la agudeza visual, que examina cada ojo por separado, permita que el paciente use sus gafas o lentes de contacto. Vemos la visión de lejos, que es la tabla de Snell, la fila de letras con tamaño decreciente, colocada a 6 metros de distancia, comenzando por el ojo derecho. Se hace que el paciente lea cada línea hasta que no sea capaz de distinguir detalle. También podemos ver la visión de cerca, la tabla de Jaeger, colocada a 30 centímetros de la lectura. No es posible. Se realiza prueba de visión, cuenta dedos colocando a 1 milímetro. Si la visión es menor, hay que determinar si percibe la luz. Campo de visión. La campimetría por confrontación es la técnica más sencilla, rápida y flexible. El explorador se sitúa nariz con nariz, frente al paciente a una distancia de alrededor de 1 milímetro. Cada ojo se examina por separado. El explorador pedirá al paciente que le informe del momento en que observa por primera vez un objeto. Que entra plenamente en el campo de visión del explorador, campimetría de contorno, y que se moverá a una distancia equidistante entre ambos, desde la periferia hacia adentro en cada cuadrante de visión. Otro método para explorar el campo visual por confrontación es el recuento de dedos. Se usará el campo visual del explorador como control. También vemos lo que es la discriminación de colores, el test de Ishara, el test más utilizado para diagnóstico y clasificación de discromatosia, alteraciones en la visión de colores como el daltonismo, aunque además es muy útil para otros procesos como conocer el estado del nervio óptico y sus fibras en patologías como el graves Basedov o comprensión nerviosa en tumores, etc. Si visualizas 17 o más números normales, es una exploración normal, y si son menos de 13, es patología. También vemos el oftalmoscopio. Hay diferentes tipos de oftalmoscopía. Dentro de ellas vemos la oftalmoscopía directa. Ustedes estarán sentados en una habitación oscura. El proveedor de atención médica llevará a cabo este examen, proyectando un rayo de luz a través de la pupila, con el uso de un instrumento llamado oftalmoscopio. Un oftalmoscopio es aproximadamente del tamaño de una linterna. Tiene una luz y lentes diminutos y diferentes que le permiten al proveedor observar la parte posterior del globo ocular. Vemos también lo que es la oftalmoscopía indirecta. Se permite acostado o sentado en una posición semi-inclinada. El proveedor mantiene el ojo abierto mientras proyecta una luz muy brillante hacia el interior de este, usando un instrumento que se lleva puesto en la cabeza. El proveedor visualizará la parte posterior, el ojo a través de un lente manual, sostenido cerca del ojo. A usted no le pedirá mirar en diferentes direcciones. Tercer par craneal, nervio motor ocular. Dentro de la exploración, este par se explora junto con los pares craneales 4 y 6, porque en su conjunto se encargan de la motilidad intrínseca y extrínseca del ojo. Se observa si la apertura de ambos ojos es simétrica. También se observa si hay estrabismo, desviación del globo ocular o desviación lateral de la cabeza. Motilidad ocular extrínseca. Se solicita al paciente que mantenga la cabeza de frente y sin moverla, y si le indica que siga el dedo del explorador a un lado, a otro, hacia arriba, abajo. La dirección del dedo formará una H. Se explora la convergencia de la mirada dirigiendo su dedo hacia el punte nasal del paciente y solicitándole que le siga, observando si la motilidad es normal en cada globo ocular y en los dos a la vez, mirada conjugada horizontal, vertical y convergencia. Motilidad ocular intrínseca. Explore las pupilas en reposo, anotando su forma y tamaño. Explore el reflejo fotomotor en un ambiente de luz tenue mediante una linterna potente de foco fino. Ilumine cada pupila por separado y observe si se contrae ella, reflejo fotomotor, y la otra, reflejo consensual. Cuarto par craneal, nervio patético troclear. Dentro de la exploración, este par se explora junto con los pares craneales 3 y 6, porque en su conjunto se encargan de la motilidad extrínseca e intrínseca del ojo. Dicha exploración ya fue mencionada en el aparato del nervio motor ocular común. La lesión de este nervio produce la denominada mirada patética, imposibilidad de llevar el ojo hacia abajo y adentro. Quinto par craneal, nervio trigémino. Su exploración al ser un nervio mixto, se explora por separado las porciones sensitivas y motoras. Función motora.
palpe los músculos temporales situados lateralmente en la frente y compruebe su contracción pidiendo al paciente que mastique. Posteriormente, palpe los maceteros por delante y por debajo de la articulación temporomandibular y compruebe su contracción pidiendo al paciente que cierre la mandíbula, mordiendo un lápiz. Luego solicite que el paciente mueva la mandíbula en sentido lateral. El reflejo maceterino, con la boca entreabierta, el mentón fijado con el pulgar y el índice, percuta sobre un pulgar que se apoya en la parte superior del mentón. La respuesta es el cierre de la boca por contracción de los músculos maceteros. Función sensitiva. Si siguen las reglas generales del examen de la sensibilidad, explorando a nivel facial del tacto, la sensibilidad dolorosa y eventualmente la térmica, se utiliza una mecha de algodón a un alfiler con la punta machada tocando en las diferentes áreas del nervio, la frente, la mejilla y la mandíbula. Sexto par craneal, nervio motor ocular. Dentro de la exploración del vemos, este par se explora junto con los pares craneales 3 y 4, porque en su conjunto se encargan de la motilidad extrínseca e intrínseca del ojo. Dicha exploración ya fue mencionada en el aparato del nervio motor ocular común. Algunas lesiones que se pueden presentar en el daño de este par son el estrabismo, diplopia y neuropatía. Séptimo par craneal, nervio facial. En la exploración hay que explorar cada función por separado. La función motora observa la cara del paciente que debe parecer simétrica, es decir, con similar número de arrugas, si existen, en la frente surcos nasolabiales iguales y comisura labial a la misma altura. Pedir que eleve los párpados y que cierre fuertemente los ojos, músculo orbicular de los párpados. El examinador no debe poder abrirlos. Pedir que sonría o le enseñe los dientes, retrayendo los ángulos bucales, que deben situarse a la misma altura. Pedir que infle las mejillas, evitando que salga aire por la boca. Función de reflejos. Búsqueda de reflejos de parpadeo, amenaza, corneal y orbicular de los ojos, o nasopalpebral, percutiendo con un martillo o con los dedos sobre el borde del arco superciliar. Función sensorial. Determinar el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, aplicando sustancias saladas, dulces o ácidas en los 2/3 anteriores de la lengua, manteniendo tapada la nariz. Una de las afecciones que puede tener una persona por la falla de este nervio es la parálisis facial de Bell. Octavo par craneal, nervio auditivo. Dentro de la exploración, función auditiva. Puede explorarse la audición susurrando palabras a cada oído del paciente y pidiéndole que los repita, o afrontando los dedos pulgar e índice del explorador, o valiéndose del sonido del tic-tac de un reloj a unos 5 centímetros del pabellón auricular, y preguntando al paciente si oye el sonido. En el caso de observarse disminución de la audición, hipoacusia o sordera, se realiza la prueba de Bewer. Hacer vibrar un diapasón de 512 Hz y situar en la vértice del cráneo, preguntar si el sonido se percibe igual en ambos oídos o mejor en alguno de ellos, se lateraliza hacia algún lado. Y en ese caso, ¿hacia dónde? En el paciente sano, la conducción por la vía ósea es igual en ambos lados, no hay lateralización. La prueba de Ring. Hacer vibrar el diapasón y situar en la apófisis mastoides del oído, que se explora. Pedir al paciente que avise inmediatamente cuando deje de percibir el sonido o zumbido. Situar el lapazón frente al oído y preguntar si oye la vibración. En condiciones normales se volverá a percibir el sonido, ya que el aire es un medio conductor mejor. Función vestibular o prueba de Romberg. La prueba del índice. Extienda sus brazos frente al paciente y pídele que haga lo mismo, de tal forma que los dedos índice de cada mano del explorador y el paciente se toquen. Pídale que cierre los ojos y que baje alternativamente cada uno de los brazos y vuelva a levantarlos hasta tocar exactamente el índice del explorador, que por supuesto mantendrá su posición. Maniobra de Dixham-Pilk. Consiste en provocar nistagmo en el paciente tras llevar rápidamente su cabeza desde la posición de sedestación y decúbito e imprimirle un giro de 30 a 45 grados a cada lado. Noveno par craneal, nervio glosofaringeo. Exploración. Elevación del paladar blando. Solicitar al paciente que abra la boca y diga "ah", lo que producirá la elevación del velo del paladar. Observar la úvula. Si la lengua no se lo permite, deprímala con la ayuda de un depresor, que debe estar en posición medial. Reflejo faringeo o nauseoso. Solicitar al paciente que abra la boca y con la ayuda de un depresor lingual, estimule cada lado de la pared posterior de la faringe, lo que provocará la contracción de esta, con desplazamiento posterior de la lengua y sensación nauseosa. Al ser una evaluación bastante desagradable, se recomienda realizar solo si hay sospecha de patología. Décimo par craneal, nervio vago o neumogástrico. A la exploración, el examen del velo del paladar y la úvula, generalmente se aprovecha la exploración del fenómeno de Bernet para el noveno par, ya que la técnica es la misma. Lo que varía es la observación, que en lugar de centrar la atención en la pared posterior de la laringe, se observa la úvula y los dos velos, derecho e izquierdo, del paladar. Cuando se ordena al paciente que con la boca abierta diga "ah",
Normalmente se eleva el velo de toda su extensión y la úvula se mantiene en el centro. Si hay parálisis unilateral del vago, solo se contraerá el velo del lado sano y por consiguiente la úvula será atraída hacia él. Exploración del reflejo faringeo. Esto se hace como se describió antes en el noveno par. Exploración del reflejo del seno carotídeo. Aquí lo que se explora es el componente vagal de dicho reflejo. Se realiza como se explicó anteriormente en el noveno par. Exploración del reflejo oculocardíaco. Con el sujeto acostado en decúbito supino y con sus ojos cerrados se hace presión sobre los glóbulos oculares, con la yema de los dedos pulgares durante minutos. Previamente se ha tomado el pulso radial y se ha notado su frecuencia. Después de la comprensión ocular debe registrarse una bradicardia. Tanto más intensa mayor sea tono vagal del sujeto. Su empleo se ha desechado por lo doloroso y molesto de la maniobra y porque se puede lesionar la córnea. Examen de las cuerdas vocales mediante examen de las cuerdas vocales mediante el laringoscopio. Observe si las dos cuerdas se mueven, si hay parálisis o paresia de una de los dos. La exploración de la sensibilidad de la laringe es muy difícil clínicamente. 11º par craneal, nervio espinal o accesorio. La exploración. Se inspecciona la región cervical y la nuca en busca de asimetría o flacidez de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio y de atrofia o fasciculaciones de algunos de ellos. Se palpan estos músculos para comprobar su tono o flacidez. Se le ordena al paciente que eleve ambos hombros, colocar las manos sobre sus hombros y oponerse al movimiento con el objeto de explorar la fuerza muscular segmentaria de cada trapecio. Se le ordena al paciente rotar la cabeza oponiéndose al movimiento, con una mano apoyada su mentón y observando la fuerza muscular con que se pretende realizar el movimiento y la contracción no del músculo y la contracción no del músculo esternocleidomastoideo del lado opuesto. Se le ordena al paciente que flexione su cabeza sobre el pecho y se opone resistencia con una mano en el mentón o a ese movimiento. La cabeza se desviará hacia el lado paralizado. 12º par craneal, nervio hipogloso. La exploración, trofismo y simetría de la lengua. Se le ordena al paciente abrir la boca y se observa en la lengua si sus dos mitades son iguales y simétricas o si hay atrofia de alguna de sus dos mitades. Se observa además la existencia o no de fasciculaciones. Posición de la lengua. Se le ordena al paciente que saque la lengua y se observa si la punta está en el centro o se desvía hacia un lado. Se debe tener cuidado con las falsas desviaciones de la punta de la lengua cuando hay parálisis facial o cuando faltan piezas dentarias que dan una asimetría del orificio de la abertura de la boca. Fuerza muscular segmentaria. La fuerza muscular segmentaria de la lengua se explora ordenándole al sujeto que presione con la lengua una de las mejillas contra las cuales el explorador coloca sus dedos o mano por fuera.